proceso, su derecho a la defensa y que proceda a la investigación del caso. Yo creo que la Asamblea sí va a ejercer esa tarea con interés, con rigurosidad, con aportes de distintas instituciones, pero lo que hay que garantizar es que el presidente no amenace ni intimide a sus funcionarios, como el SRI, la UAFE o el Banco Central, y sí provean la información que tienen que proveer. Ahora, Andrés, quisiera volver al tema del pago de impuestos, ¿no? Y en lo que te voy a plantear, si yo estoy equivocado en algo, dímelo, acláralo. Tenemos ejemplos, ¿no? Actuales de que un estado de bienestar institucionalizado depende mucho del pago de impuestos y del rol que juega el Estado en la vida socioeconómica de un país. Es decir, el Estado recauda los impuestos, los organiza e invierte en infraestructura, educación en el más amplio sentido, salud en el más amplio sentido, servicios sociales, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante pagar impuestos? O sea, no quiero ya satanizar eso, ¿no? Porque, sino, ¿por qué es importante pagar impuestos? ¿Qué beneficios generan pagar impuestos? Y también que las grandes fortunas se queden en el país, en el caso de una economía como la ecuatoriana, que es dolarizada. Ah, mira, los impuestos es, digamos, el elemento económico y financiero sobre el cual una sociedad construye su pacto de convivencia común, en donde dicen, a ver, ¿qué necesitamos entre todos en una comunidad? Puta, necesitamos que haya riego, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el riego, ¿cómo podemos lograr que se constituya? Bueno, hacemos la minga, hacemos el trabajo conjunto. Perfecto, bien, hemos logrado un bien común, un bien comunitario, y cada uno poniendo de parte un poquito. Resulta que cuando la sociedad crece mucho más en número de personas, acumula complejidad, es decir, se vuelve cada vez más grande, ya la gente ya no se conoce en la comunidad. Ahí dice, ya no pasas por la calle y ni sabes quién es la persona que cruza al lado tuyo. Entonces, con esa complejidad social, esa dinámica social, necesitas delegar unas responsabilidades. Las delegas al espacio que representa lo comunitario, que es el Estado, que es la representación institucional de la sociedad. Y el Estado dice, bueno, chévere, ahora sí, estamos en una gran ciudad y el equivalente aquí es tener agua entubada, corriente y potable para toda la población de la ciudad. ¿Y ahora cómo hago eso? Resulta que ahí es donde empieza a necesitar financiamiento y pide los ciudadanos aporten a través de los impuestos. Entonces, si es que no hay los impuestos, no se pueden llevar a cabo estas obras de infraestructura social, porque una cosa, la solución es, bueno, entonces cada departamento de cada ciudad tiene su pozo séptico. No hay chance. Necesitas una red de agua potable. O si cada quien invierte en la vereda al frente de su casa. No, necesitas vialidad que la establezca el común, el municipio, la ciudad. Cuando necesitas, estás hablando de un país, necesitas vialidad común para todos, necesitas escuelas para todos, necesitas salud para todos, necesitas infraestructura tecnológica, redes de fibra óptica, necesitas capacitación, entonces una serie de bienes públicos, la policía, la seguridad, la justicia, etcétera, se financian con los impuestos. De que a veces los recursos que pagamos con los impuestos se terminan perdiendo, sí, lamentablemente, en todas las sociedades. Pero eso no significa que no tenemos un deber moral de contribuir con nuestra sociedad, sino que tenemos el deber moral de vigilar y ejercer una participación ciudadana activa de cómo se están utilizando nuestros impuestos. Podemos utilizar herramientas como el presupuesto participativo, podemos empezar a aprender en las universidades, mira, vamos a revisar el día de hoy, vamos a revisar la proforma presupuestaria, pero no, resulta que aquí la gente una vez que paga el impuesto se divorcia del destino de los recursos, cuando es fundamental que todos ejerzamos permanentemente nuestra participación ciudadana, de forma individual o colectiva, en sindicatos, en grupos, en facultades universitarias, en asociaciones estudiantiles, en cooperativas, en organizaciones barriales, para ver dónde está yendo nuestra plata y cómo se la está utilizando de forma eficiente y efectiva. Si encontramos una irregularidad, denunciarla, pedir que se corrija, pedir rendición de cuentas a las autoridades del caso para que se tomen las decisiones y se orienten adecuadamente. No podemos simplemente decir, bien hecho que Guillermo Lazo no pagó impuestos en este país, turro. No, pues, al revés. Es decir, yo quiero que él pague impuestos, porque yo pago impuestos y vamos a vigilar que se esté gastando bien ese recurso.
Esa es la solución adecuada, ese es el compromiso que se espera de la ciudadanía que forma parte de una sociedad. Ahora, Guillermo Lasso, entonces, no ha cumplido con su pacto ético de convivencia del tejido social, de la democracia, ¿no? Precisamente porque ha evadido impuestos, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Y sin embargo, claro, el primer acto, si es que mal no recuerdo, medio desesperado, es mandarle la carta a Fernando Villavicencio, ¿no? Donde invita a él y a la Comisión de Fiscalización, a Carondelet, para responder todas las dudas y preguntas que dicha comisión pueda tener respecto a la declaración de su fortuna, etcétera, etcétera, ¿no? Por un lado. Por otro lado, luego después, me parece que hoy mismo o ayer, no recuerdo, publicó unas tablas del SRI donde dice, efectivamente, sí, yo sí he pagado impuestos, ¿no? Pero curiosamente, él sí ha pagado impuestos eh, en los 10 años de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, donde hubo una política tributaria mucho más estable, ¿no? Pero ¿qué pasó antes? Antes no tenía empresas offshore, antes no pagaba impuestos, antes no cumplía con el techo para pagar impuestos y recién con la llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana ya empezó a pagar impuestos. ¿Qué Es lo que, sucede ahí, Andrés? es lo que acabas de decir, ¿no? Él creó su primer offshore en 1991, llamada Andean Investment, que a su vez era propiedad de otro offshore que se llamaba Brother Investment. Y resulta que no pagaba impuestos porque el dueño del Banco de Guayaquil era una empresa extranjera de Islas Caimán y, y ahí se escondía la plata. Pero como el SRI en ese entonces no cruzaba la información con quién era el dueño de la empresa de las Islas Caimán, no tenía la obligación de reportar eso en el exterior. Entonces, más o menos desde el 2008 empieza a cumplirse esa política que dice, usted tiene que declarar quién es el verdadero propietario, aunque sea en Caimán. Y TAC descubren que era un ecuatoriano mismo, es decir, él. Entonces ahí le dicen, vea, vea, no puede eludir el pago de su responsabilidad como contribución personal, a pesar de que mande a Caimán. Pero ahí se empieza a sincerar la cuestión. Pero no sincera todo. Él dice, yo he pagado full impuestos, un montón de impuestos. Puede ser que sea un monto alto y considerable. El punto es cuánto no pagó, pues. Porque tanto en el pasado que eludió, como en el presente que sí está pagando, sigue eludiendo, sigue evadiendo. O sea, es más o menos como si analizáramos los impuestos pagados por una empresa petrolera, Canga, ¿ya? Uno ve las cifras, por ejemplo, de la Oxy o de Perenco o de cualquiera de estas y dice, chuta, paga full impuestos, pero ya es uno de los que más aporta en el país. Entonces, claro, esa no es la razón con la cual uno tiene que medir a esos aportes. Tiene que decir, ah, paga impuestos, pero ¿cuánto es lo que debería estar pagando si cumpliera la ley en toda su letra? No podemos solo decir, es que pagó 500 o pagó 400 y el 400 es más que 100 y es más que tú, Arauz, que pagaste cero el año pasado a pesar de que vivías en el exterior. Eso no sirve como lógica. La lógica es decir, a ver, dice que pagó 500, pero ¿cuáles fueron sus utilidades? ¿Cuáles fueron sus ganancias? Aquí y en el exterior. Ah, las del exterior no conocemos. Ah, entonces, tal vez ahí está lo que no se declaró. Pero tendrá propiedades en el exterior. Ah, él dice que no. Ah, pero los Pandora Papers revelaron que sí. Y las empresas reveladas por los Pandora Papers no están en la lista de empresas que fueron declaradas ante el SRI. Ah, pues entonces ahí está la plata que evadió. Yo quisiera decirte fueron tantos millones los que evadió, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no hay la información transparente. Si ya hubiera la información transparente, te dijera cuánto evadió. Pero eso es justo lo que tenemos que descubrir. Lo que sabemos hasta ahora es que evadió, porque las empresas no están en el listado del SRI y sí fueron publicadas por Pandora Papers. Ahora lo que tenemos que descubrir es cuánto evadió.
pero de que evadió, evadió. Entonces, no me parece justo decir, yo sí he pagado un montón de impuestos, sino lo que tiene que evaluarse es cuánto debió haber pagado y cuánto le faltó por pagar por tener estas estructuras opacas y ocultas en el exterior. Esa es la cuestión. Bueno, y además, ¿no? Son estos grupos conservadores que tienen este discurso bastante cuadrado de los ciudadanos de bien, de hombre de bien, que ha trabajado, que sabe el valor del trabajo, de ganarse un peso, de ganarse un dólar, etcétera, etcétera, que a los 15 años y toda esa cuestión, ¿no? Pero claro, también está el tema de que precisamente hablando de este pacto ético, ¿no? Que había propuesto el expresidente Correa antes de las elecciones de 2017, ¿no? Y claro, ahí se puede ver que precisamente el accionar como empresario de Guillermo Lazo no ha sido ético, digamos, como ciudadano, ¿no? Ni nada por el estilo, precisamente por todo este historial que tú ya nos has mencionado muy bien. Eh, y llama la atención también, Andrés, y en esto yo quiero pedirte, digamos, cuál es tu percepción al respecto, ¿no? Eh, no están en estos Pandora Papers los 70.000 millones de trillones de chillones de dólares que supuestamente se robó Rafael Correa. Quiero decir, con esta filtración de datos, de esta masiva investigación periodística, chuta, uno diría, bueno, vamos a ver si por ahí asoma los nombres satanizados de la Revolución Ciudadana en los 10 años, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué nos dice esto? Que el nombre de Rafael Correa no está. Bueno, eso es una satanización mediática que ha venido construyéndose ya de larga data. Rafael Correa es un hombre honesto, él no ha robado recursos del país. Él lamentablemente ha sido perseguido políticamente ya durante varios años y es una víctima del lawfare, de la persecución política. Aquí lo que estamos viendo es que la verdadera corrupción necesita de los paraísos fiscales y es ahí donde hay que buscar a la verdadera corrupción, a la corrupción estructural, la corrupción institucionalizada. Fue Rafael Correa, y en su momento orgullosamente aconsejado por mí y por otros valiosos compañeros del Servicio de Rentas Internas, que propuso la consulta del pacto ético en febrero del 2017, porque decíamos, a ver, aquí está la corrupción institucionalizada del planeta. Y si es que un funcionario público tiene una cuenta en un paraíso fiscal, es obvio que es por ahí donde quiere robar. Entonces prohibamos eso y caigámosles durísimos si es que se les encuentra. Y por eso se aprobó la ley consecuentemente en febrero, perdón, meses después de febrero de 2017. Entonces, más bien lo que ha habido ahí es una dedicación a luchar en contra de la corrupción institucionalizada. Por eso nos odian de haber puesto a un montón de jurisdicciones en la lista del SRI. Por eso pusimos tributos diferenciados y es que sacaban la plata a los paraísos fiscales. Por eso obligamos a vender a los bancos offshore que estaban establecidos en los paraísos fiscales. Y Guillermo Lazo, ¿qué hizo? Ah, dice, ya vendió el banco de Guayaquil, el Banisi, que era su banco en Panamá. Ah, ya lo vendí, señores de la superintendencia. Ahí está, ya cumplí su ley correísta. Ya vendí el banco en Panamá. Y después chequea dos documentos después, dice, ¿y a quién vendió, señor Lazo? Ah, la vendí a Guillermo Lazo. Pero aguanta, pero tú eres Guillermo Lazo. Sí, 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 pero la ley decía que los bancos tienen que vender, entonces el banco de Guayaquil es el que vendió, pero yo lo compré. Entonces, usted está violando también la ley. No, no, yo soy más sapo que la ley. Entonces, es una simulación. Y después, cuando la autoridad de la superintendencia de bancos le dice, a ver, le dice, hemos encontrado y usted mismo confesó que el Banco de Panamá es suyo. Entonces, ¿sabe qué? Ahora sí véndale de verdad. Y él dice, ya, ahora sí ya le voy a vender de verdad. Y dice, ya, señor superintendencia, ya vendí el Banco de Panamá de verdad. ¿Y a quién vendió? A Guillermo Lazo Jr. Entonces, estamos hablando de una serie de simulaciones, una tras otra, unas trampas que se están cometiendo para vernos la cara a los ecuatorianos, mientras acá nos suben la gasolina, tenemos que pagar el 2% por ventas de la microempresa,
ese impuesto que se inventó Lenín Moreno, que votó a favor de Lazo. Bueno, ese impuesto nos toca pagar a la gente ahora. Mientras tanto, ellos siguen viéndonos la cara con estas empresas fantasmas en el exterior, no pagan sus deudas y sus obligaciones con el SRI y el Estado supuestamente falto de recursos para poder cumplir sus obligaciones. Así que eso es lo que indigna a los ecuatorianos. No debemos tolerar, no debemos permitir que se quiera satanizar a gente que tiene pensamiento progresista, que ha luchado en contra de la corrupción, lamentablemente tuvo a gente corrupta adentro que ahora está siendo llevada a la justicia, pero en otros casos ha habido clara persecución política, como buena parte de la dirigencia de la Revolución Ciudadana, que ha tenido que estar en el exterior buscando asilo y refugio político por esta masiva persecución política. En todo caso, nosotros tenemos que seguir luchando contra esta corrupción institucionalizada, tenemos que seguir luchando para que estos mecanismos no sean aceptables por la sociedad, que nos generen indignación, que nos generen reflexión en las escuelas, en las universidades, en los espacios de los medios de comunicación y que no se les permita dar vía libre a esos pensamientos libertarios sin ningún compromiso con la sociedad, como los que dicen, yo saco mi plata donde yo quiera y si evado impuestos mejor, significa que soy más inteligente que el resto. No, significa que estás incumpliendo tu compromiso con la sociedad y pagar impuestos no te va a hacer pobre. Lo único que te va a hacer menos rico. Estoy hablando de estas fortunas millonarias que esconden en empresas fantasmas, en guaridas fiscales, en cuentas secretas. Ahora, últimos 3 puntos para finalizar, Andrés. Primero, se ha satanizado mucho el tema del rol del Estado y de la inversión pública, sobre todo, obviamente, en el periodo de los 10 años de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y construyendo este relato de que la corrupción, ¿no?, es pública, ¿no?, y nace en el seno de lo público. Pero sin embargo, esta corrupción institucionalizada de la que tú estás hablando nace, me parece, en el seno de lo privado. La corrupción de Guillermo Lasso de evadir impuestos, ¿es corrupción privada o es corrupción pública? Mira, el robar es igual. Si es que te robas del fondo público, agarras un dinero y te lo llevas. Y también es robar cuando todo el mundo pone su parte y tú te haces el vivo y solo muestras la mano, pero como un acto de magia, no pones la plata que te corresponde. Ese es el equivalente a robar, pues. Entonces, en el primer caso, es lo que se llama peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, cuando te llevas del erario nacional. Y en el segundo también es un delito, que es la defraudación tributaria, es cuando no pones lo que tienes que poner al fondito común. Entonces, en ambos casos es robarle al pueblo, es robarle al común, es robarle al Estado, es robarle a la ciudadanía, es robarse al futuro de los hijos, porque no está aportando con lo que se necesita para que haya las condiciones de desarrollo sostenible para todos. Entonces, es robar, es robar. Evadir impuestos es robar, es corrupción privada y es corrupción pública. Y eso no podemos tolerar de ningún ciudadano. Peor de gente de la élite que supuestamente son los ciudadanos de bien, pero menos aún de un presidente de la República en funciones, que además salga a argumentar que él pone su plata en donde le dé la gana. No, señor, no. Usted no puede poner la plata donde le da la gana, porque usted tiene que convencer al resto de ecuatorianos, pequeños, medianos y grandes empresarios, y a extranjeros pequeños, medianos y grandes, de que le apuesten al Ecuador. ¿Y usted con qué cara va a ir a decirles que apuesten en el Ecuador, que le apuesten a su país, en su gobierno, si usted no tiene la plata en el Ecuador, en su gobierno? No tiene defensa posible, no tiene mecanismo de protección, no tiene forma de salir de este debate, de este argumento. Así que es un compromiso no solo legal, sino ético, moral y en este caso pragmático político en el ejercicio de la presidencia de la República.
Ahora, Andrés, mientras nos poníamos de acuerdo para hacer este diálogo, ¿no? Tú me dijiste que también hay que reflexionar un poquito, bueno, full, sobre el tema de la democracia, ¿no? ¿Cómo está vinculado, cómo vincular precisamente esta idea de construir una sociedad democrática, justa, equitativa, ¿no? En cambio, con este gran escándalo de elevación de impuestos del presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, que supuestamente tiene que ser el ejemplo a seguir de la construcción democrática, ¿no? De una sociedad democrática. ¿Cómo democratizar más una sociedad, ¿no? A través de construir mecanismos para evitar esta evasión tributaria, que se salgan con la suya, que se compren conciencias para que no sean investigados, etcétera, etcétera, dentro del país, ¿no? Es decir, la democracia también sufre, es decir, no solo las cuentas del gasto corriente, etcétera, etcétera, del Estado, sino también la democracia. ¿Y qué es la democracia? La democracia es tener acceso a una salud gratuita, pública, digna, ¿no? Que no exista desabastecimiento en los grandes hospitales, ¿no? Democracia es que tengas una educación gratuita y de calidad, ¿no? Es decir, cómo construir mecanismos que democraticen más a la ciudadanía, a la sociedad, y evitar estas grandes fugas de capitales. Bueno, la democracia participativa incluye obviamente no solo los temas de forma, de ir a votar cada 4 años, sino en donde realmente ejerzamos nuestros derechos constitucionales, los derechos para el buen vivir, que se garantice el cumplimiento de la Constitución. Eso es el Estado social de derechos y justicia en el cual nos enmarcamos en este Estado plurinacional. Entonces, hay que garantizar eso, y eso implica que también hay un elemento económico detrás de que la democracia sea real y no solo, digamos, de papel. Eso en primer punto. Segundo, y entrando ya a la democracia más formal, aquí mira lo que estamos viendo. Un presidente que sale en un escándalo así ya no tiene legitimidad internacional, ya no tiene legitimidad nacional, ya no tiene la cara para poder ir a la asamblea a negociar sus leyes. Entonces es un presidente caduco, ya, sin capital político. En 2 patadas se le fue todo su capital político, porque va a quedar como hipócrita y cínico cada que proponga una ley en donde diga a la gente, vea, suba los impuestos un poquito, sube la gasolina, te voy a bajar los sueldos, vamos a privatizar y te voy a subir las tarifas de la luz, del teléfono, etcétera. ¿Con qué cara, pues, man? ¿Con qué cara? No hay. Entonces se rompe el pacto de democracia, por eso pierde legitimidad y la gente ahora ya le cae en las redes sociales, tú te das cuenta. Hace una semana no le caía, o sea, chuta, el presidente le cayó la crisis carcelaria, ojalá pueda resolver. Recién Ahora va es 4 meses. lárgate, ahora es ándate, lazo evasor, porque pierde legitimidad, Así porque es. la gente dice, chuta, este man, ¿cómo ha venido comportándose así? Entonces, eso es una pérdida en la democracia, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber una salida democrática, de restauración democrática, a partir de la renuncia o de la destitución, en donde el Parlamento, la Asamblea, tome las acciones del caso que le correspondan previo a la investigación y el derecho a la defensa. Pero además, hay el problema de la democracia del año pasado, en donde el Código de la Democracia, por la consulta popular del 2017, también una decisión democrática en referéndum, dijo que no se puede tener offshores. No se puede tener offshores Así para es. ser candidato, para ser presidente. Y resulta que sí tenía, que firmó una declaración juramentada, pero ha sido mentira. Y el notario ante que firmó ha sido su concuñado, y que además fue premiado por notarizar con la embajada en el Vaticano. Y que además ha sabido tener offshore el mismo con el propio Guillermo Lasso. Entonces, ¿cuántas estafas democráticas vamos a aguantar? Porque lo que significa es que se le permitió participar a un candidato que no cumplía los requisitos. Así como si se hubiera postulado a alguien de 30 años, le hubieran dicho, no, Juan Brito, usted no cumple el requisito, mínimo 35. Asimismo, él dijo, bueno, yo no tengo offshore. Entonces, bueno, usted juró, recontrajuró que no tiene offshore. Bueno, le dejamos participar. Pero resulta que no ha sido